Martín Gordopelota, el artista que supo reflejar el fútbol de barrio. ¿Qué pasa, bandita? Pues ya llegó el tercer capítulo de Wall, donde su servidor Javier Flowers les va a hablar sobre un artista excepcional que debería estar pintando murales en las calles, o en este caso pintando muchísimos más murales. El día de hoy vamos a hablar sobre un artista que combina dos de mis grandes pasiones, el fútbol y el arte. Su nombre es Martín Gordopelota. Me moría de ganas por hacer este video. Pues a lo que venimos y arrancamos. Martín Casañez nació en Villa Crespo, un barrio de Buenos Aires, Argentina, en el año 1985. Al año de nacido, sus padres se mudaron a General Pico, una ciudad pequeña ubicada en la provincia de La Pampa. Antes que artista, dibujador, ilustrador, pintor o lo que carajo sea, me considero un alto futbolista frustrado. Ya de chiquito, tipo 4 o 5 años, atajaba en el club de mi barrio y era re suplente. Los que jugamos fútbol sabemos que a esa edad el arquero es el que menos la mueve. Ahora imagínate el arquero suplente. Me acuerdo que el ambiente ya era demasiado competitivo para mi gusto. El profe era un ex tercer arquero de Boca y no sé, flashaba que éramos la primera del Real Madrid o no sé. Tiempo después, Martín se graduó como diseñador gráfico en la Universidad de Buenos Aires. ¡Colega! Al poco tiempo de ejercer como diseñador, en una de las tantas agencias que trabajó, conoció a un amigo y él estaba metido en el mundo del graffiti. Ellos terminaron siendo muy buenos amigos. De hecho, él siempre lo ayudaba a pintar en las calles. Fue ahí donde Martín hizo clic y se dio cuenta que él estaba destinado a ser artista. Fue cuando comenzó a pintar sus propios diseños. Gracias a su pasión por el fútbol, se dio cuenta de que existía una especie de vacío temático en cuanto al deporte amateur. En toda mi vida nunca más volví a intentar con un club de fútbol, pero a la vez nunca dejé de jugar con amigos. Creo que por eso pinto sobre fútbol amateur. Porque para mí el fútbol de verdad terminó siendo el que no se juega en serio. La forma en que se refleja este deporte con el arte siempre va de la mano con lo comercial. Agitando van por las calles, no le importan las miradas. Los negros geriento van, tomando algo ya se van. Pero mejor les dejo su opinión. Esto es lo que piensa Martín sobre el fútbol profesional. El rechazo a esa competencia temprana es capaz lo que hace que vea a los jugadores de primer nivel medio como robots sin alma. Si te metes vas a ver cómo se entrenan, los presionan, le meten disciplina a la fuerza. Los explotan para que terminen siendo maquinitas de generar millones. Después no pueden ni siquiera hablar de sí mismos sino en tercera persona. No se pueden hacer cargo. Uno está contento, gracias a Dios se nos dio, uno sabe lo difícil que es sumar de a 3. Yo no podría haber sido jugador ni en un torneo regional, porque no sé si me hubiera podido bancar todo eso. Lo que él realmente quería expresar es... A mí, como el resto de todos los argentinos que nunca llegaron a jugar, lo que me gusta es eso, jugar. No te queda otra que hacerlo con amigos. Lo que me cabe es que al final el juego va quedando medio como en un segundo plano y lo que termina importando realmente es juntarte con tus amigos, hinchar los huevos, tomar una birra, comer un asado. Alguna que otra vez pinté sobre anécdotas o situaciones particulares que viví yendo a jugar. Pero creo que en general prefiero ponerle huevo a la cotidianidad y a los detalles. A veces siento que esas boludeces representan la parte cultural y social de años y años de ir a jugar al fútbol 5 con amigos. Qué sé yo, me sirven unos guantes, un pucho, una camiseta, un sponsor trucho, mucho más que un gol al ángulo, un túnel o mi gambeta. La cotidianidad, aquello que lo enamoró desde pequeño con el simple hecho de correr tras un balón, sería la inspiración para todos sus dibujos venideros. Y aquí es donde nace la magia llamada Gordopelota. Para Omar Benítez, en Mendoza, Cumbia Villera. Está la cumbia que no pasa de moda. Es inevitable no pensar en Fernando Botero cuando vemos sus obras. Pero el mismo Martín ha dicho que nunca ha sido una inspiración directa y que está a años luz del maestro. Sin embargo, cuenta que cuando él era pequeño, sus padres tenían en su casa un cuadro de la familia de Botero. De esos que posaban como si estuvieran sacándose una foto antigua. Y siempre le llamó la atención que tuvieran una expresión seria y que estuvieran súper exagerados con el volumen de los cuerpos. A lo que se refiere Martín es que nunca se sentó y dijo:
voy a pintar como Botero. Pero muchas veces la inspiración viene desde tu subconsciente sin siquiera darnos cuenta. También ha mencionado que la ejecución de Botero es mucho más sofisticada de lo que él pretende. Él siente que tiene más influencia del artista Beryl Cook. Ella es una artista británica, la cual también trabajó con volumen en personajes y escenas locales, pero su técnica parece ser más tosca. Al final del día, como todo ser humano, la inspiración llega por todos lados, pero sin duda alguna sus mejores ideas salen cuando él va a jugar fútbol con sus amigos. A mí me encanta mirar cualquier partido. Aguante Messi, el Diego, Ronaldinho y el Manteca Martínez. Pero en realidad nosotros no solo no nos pagan por ir a jugar, sino que nosotros pagamos la cancha, la camiseta, los botines, la cerveza y el asado. Y al final del día siento que con mi trabajo elijo reivindicar esa manera de vivir el fútbol porque es la manera auténtica en la que nos tocó vivirlo. Como decimos en México, echar la cascarita. Martín generalmente comienza con palabras, no es de esos artistas que llenan libretas y libretas de bocetos para generar una idea. Algo inusual para un creador de imágenes. Su proceso comienza escribiendo en el teléfono ideas, frustraciones, experiencias, situaciones, cosas que lo hacen reír o cosas que le llaman la atención. Una vez que tiene una idea definida es cuando agarra la libreta y comienza a hacer bocetos y de ahí se brinca al lienzo o a una pared. ¿A una pared? ¿Qué? ¿Dije pared? ¿Pared? ¿Pared? Sí, a diferencia de los otros artistas de los que he hablado aquí en Wall, Martín Gordopelota sí ha pintado murales y son increíbles. El problema es que solo pinta un par al año. Agitando van por las calles, no le importan las miradas. Los negros geriento van, tomando algo ya se van. Escuchando van por las calles, pura cumbia colombiana. Él sufre de vértigo y cuando el mural es muy alto, en vez de disfrutar, está sufriendo. Y su otro gran problema es que él es de tez muy blanca y el sol no es su mejor amigo. Pero Martín, yo tengo la solución. Vente a Inglaterra, aquí el sol no es problema y te conseguimos paredes no más de 2 pisos de alto. ¿Qué te parece? Me imagino sus murales en Wembley o en Anfield o en Old Trafford, yo qué sé, imagínense, aquí hay tanto fútbol. Los pibes van a luquear. Yankee, Juanchi, Luis Vivas, terribles atorrantes. Bandita, pues este es Martín Gordopelota y para los que somos futboleros, este crack nos encanta. De verdad espero que hayas disfrutado este video y si quieres que hable de algún artista en específico, házmelo saber en los comentarios, sí, ahí abajo, escríbele como sea, computadora, teléfono, como tú quieras. Por mi parte es todo y si no lo has hecho no olvides suscribirte, activar la campanita, dame esos dedos gordos arriba, venga. También no olvides compartir este video con tus amigos que echas la cascarita. Yo ya me voy, adiós. La cotidianidad, aquello que lo enamoró desde pequeño será la inspiración para... esta cámara no está. La cotidianidad, aquello que lo enamoró desde pequeño será la inspiración para cada uno... No, así no. Con el simple hecho de correr tras un balón. La cotidianidad, aquello que lo enamoró desde pequeño con el simple hecho de correr tras un balón sería la identidad. La identidad.